Que el Señor me los bendiga, queridos alumnos del grupo de Chosen y exploradores de comunidad de fe. En esta hora es un gusto y un placer saludarles. Mi nombre es hermano David Ramos. Muchos me conocen. Me gustaría en esta hermosa mañana, ¿verdad?, traer una palabra para todos nosotros de parte de Dios, ¿verdad?, que se encuentra en la Biblia, y la vamos a venir analizando, y vamos a pedirle a Dios de que sea Él hablando a nuestras vidas a través de su palabra, ¿verdad? Porque es importante en estos tiempos de cuarentena, de acuartelamiento, ¿verdad?, de que sigamos escuchando la palabra de Dios, y a través de este medio es la manera de cómo ahora Comunidad de Fe lo está haciendo. Así que es un gusto y un placer llegar hasta cada uno de sus hogares, ¿verdad?, esperando en Dios de que Él esté guardando y bendiciendo sus vidas en esta hora. Así que me gustaría que empezáramos poniéndonos de pie. Si usted está en su sala, en su dormitorio, en la comodidad de su hogar, me gustaría de que nos pusiéramos de pie en reverencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque vamos a recibir de parte de Dios en esta hora. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, reconociendo que Dios tiene el poder, el control sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, sobre nuestra familia, ¿verdad? Así que le vamos a pedir dirección de parte de Él para que podamos entender su palabra, ¿verdad?, en esta hora. Así que oramos. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, a cada uno de estos jóvenes, de estos preadolescentes y estos adolescentes, Señor, que van a escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido que deposites en su mente, Señor, y que baje a sus corazones, Padre, en esta hora, y que seas tú hablando, Señor, que deposites una semilla que germine en sus corazones, Padre, y puedan entender la palabra que están a punto de escuchar en esta hora, Señor. Yo te pido, Señor, que los guardes, Padre, que los bendigas, que los sanes, Señor, si hay alguna enfermedad atravesando sus vidas, Padre, algún familiar de ellos que pueda estar enfermo, Señor, en esta hora. Te pedimos que restaure su salud, Señor. En el nombre de Jesús creemos, Padre, y lo declaramos por tu poder, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. En tus manos encomendamos, Señor, este tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que vamos a analizar una historia, ¿verdad?, que se encuentra en la Biblia, y para eso nos vamos a ir al libro de Primera de Reyes. ¿Okay? La enseñanza de ahora, ¿verdad?, lo que vamos a aprender en esta hora va a estar en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, y vamos a leer un versículo nada más, el cual es el versículo 37 de Primera de Reyes 18. Así que busque su Biblia, ¿verdad? Si tiene la aplicación en sus teléfonos, también lo pueden hacer. Yo voy a leer lo que es la Reina Valera, la versión Reina Valera de 1960. Así que vamos a leer lo que dice la palabra aquí en Primera de Reyes 18:37. Y dice así: Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. Eso es lo que hemos leído, ¿verdad? Es lo que vamos a tratar de entender, ¿verdad?, en esta hora. Y me gustaría titular esta corta enseñanza: el verdadero Dios. ¿Ok? Así que vamos a entender quién es el verdadero Dios para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Como juventud que son ustedes, ¿verdad? Es importante que conozcan, ¿verdad?, a quién ustedes le están sirviendo. Cada vez que ustedes van al templo, cada vez que ustedes se reúnen, ¿verdad?, en la iglesia, en una pequeña comunidad que lo están haciendo, ¿verdad?, debemos de estar conocedores, ¿verdad?, de a quién nosotros le estamos sirviendo. Le estamos sirviendo al verdadero Dios, ¿verdad? Es la pregunta, y es importante que la sepamos, la respuesta de que nosotros sí le estamos sirviendo al verdadero Dios. Y a través de la palabra que leímos, vamos a entender que ese es el verdadero Dios en el que nosotros hemos creído. Así que quería contarles la anécdota, la historia, ¿verdad?, que se encuentra aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que vamos a entender quién es el verdadero Dios, ¿verdad? Así que hay dos personajes en la Biblia, en esta historia, ¿verdad? Había un personaje que era muy malo, pero bastante malo en su tiempo, y era un rey.
Este rey se llamaba Acab. Okay, si alguno ha escuchado de este rey, él era muy malo, pero muy malo. Era tan malo de que tenía una esposa que era mucho más mala que él todavía, y se llamaba Jezabel. Si alguno ha escuchado, Jezabel era la esposa de este rey y era la que prácticamente le inflictaba maldad también en el corazón de este rey para ser conforme a ella le placía, ¿verdad? Y era una persona que introducía los dioses, ¿verdad?, al pueblo, ¿verdad?, que ellos gobernaban. Entonces, la escritura nos enseña de que en ese tiempo existía, como hoy en día existe mucho lo que es la idolatría. También en ese tiempo, ¿verdad?, este reinado también estaba bajo el pecado de lo que es la idolatría, ¿verdad? Entonces nos enseña la palabra de que en la vida de este rey Acab también existía una persona muy buena. Era muy buena, tan buena de que a Dios le plació llevárselo para el cielo en carros de caballo, ¿verdad?, en un carro de fuego alado por caballos, y se lo llevó al cielo. Y nunca vio la muerte, él no murió, sino que a Dios le plació levantarlo con todo y cuerpo, ¿verdad?, para que no pudiera haber muerte. Y ese era Elías. ¿Okay? Elías era un profeta. Los profetas, se le llamaba profetas a las personas, ¿verdad?, que traían el mensaje para el pueblo de parte de Dios. ¿Okay? Dios hablaba a estas personas y les decía lo que él quería que el pueblo hiciera, ¿verdad?, a través de este profeta. Y el profeta hablaba, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, porque no existía lo que era el Espíritu Santo, ¿verdad?, que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a entender qué es lo que pasó, cuál era la historia, ¿verdad?, de que estos personajes nos relatan aquí en la Biblia. Y dice de que él era un profeta muy bueno, ¿verdad?, el profeta Elías. Sucedió de que en ese tiempo Dios, a través del profeta Elías, había mandado a que no lloviera, a que no hubiera agua, ¿verdad?, en esa región. Por 3 años y medio no hubo agua. Y mucha gente moría, ¿verdad? Mucha gente murió, y muchos animales, ¿verdad? Y no se hallaba qué hacer, porque el agua, pues hasta este día, el agua es un vital muy importante para todos nosotros, ¿verdad? Lo ocupamos en nuestros quehaceres diarios, ¿verdad? Para bañarnos, ¿verdad? ¿Cuántos se han bañado a esta hora? ¿Verdad? Entonces el agua es importante para nosotros, para que nos bañemos a diario, para que hagamos nuestros quehaceres, ¿verdad? Entonces, así de importante era el agua también en ese tiempo, y había escasez, se había escaseado, no había llovido, ¿verdad? Y como les decía, los animales y las personas habían muerto por cantidades. Pero Dios es un Dios de misericordia, ¿ok? Y Dios habló al profeta Elías y le dijo: tú vas a ir al rey, te vas a encontrar con el rey, y tú le vas a decir, ¿verdad?, que yo voy a traer nuevamente el agua, ¿verdad? Yo voy a hacer llover nuevamente. Así de que el profeta el profeta Elías en obediencia se fue en busca del rey, y se presentó delante del rey y le dijo, y el rey, cuando lo vio, lo que le dijo fue: por tu culpa, le dijo, tú eres el causante de que en Israel no haya agua, ¿verdad? Entonces, y le dijo el profeta Elías: no, te equivocas. El único culpable aquí son tú y tu familia, ¿verdad? Por la manera, por el estilo de cómo el rey gobernaba y vivía en completo pecado, ¿verdad? En idolatría delante de Dios. Y la idolatría es un pecado mortal delante de Dios, ¿verdad? Entonces, el profeta le hizo saber de que el problema no era Elías, sino que era el pecado en el que el pueblo estaba viviendo en ese tiempo. Entonces vino y le dijo, reúneme, le dijo, a todos los profetas falsos, porque el rey tenía muchos profetas de los cuales él se informaba según, ¿verdad? Pero eran profetas falsos, adoraban a dioses falsos, le llamaban los Baales, porque adoraban al dios Baal, ¿verdad? Entonces era un dios falso, era un dios que no tenía poder, ¿verdad? Pero ellos creían en eso. Ellos creían en esos dioses que ellos pensaban que tenían poder, y que eran los dioses que los sostenían en ese tiempo.
pero Dios conocía, ¿verdad? Dios sabía qué es lo que Dios quería hacer, ¿verdad? Para que pudiera haber nuevamente la lluvia y el agua, ¿verdad? En su pueblo, en sus terrenos, ¿verdad? Y que sus animales se saciaran y que las personas también pudieran tener el agua. Había un propósito de parte de Dios también. Entonces el profeta Elías le dice, reúneme a los 450, ¿verdad? Sacerdotes de Baal que habían, y reúnemelos en el monte Carmelo. ¿Okay? Este era un monte, era una montaña, ¿verdad? Bastante grande. Entonces, donde se iba a llevar a cabo, donde se iba a probar, donde se iba a poner a prueba todos estos profetas falsos que tenían, que adoraban a dioses falsos, y se iba a poner a prueba y se iba a demostrar también quién era el Dios verdadero en ese monte, ¿verdad? Fue algo impresionante que pudo haber pasado, ¿verdad? A veces si podemos recordar, imaginarnos más que todo y tener una idea de exactamente lo que se llevó a cabo en ese lugar, fue algo muy, muy espectacular, algo fuera de este mundo, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Lo sobrenatural es donde Dios se mueve. Y entonces, pues, se reunieron, ¿verdad? En el monte Carmelo, dice la palabra. Y Elías les dijo que le dieran un buey a cada uno, ¿verdad? Que le dieran un buey a Elías y que le dieran un buey a los 450, perdón, a sacerdotes, ¿verdad? Profetas falsos de Baal. Y entonces viene y le dice, vamos a construirle un altar. Ustedes le construyen un altar a su Dios Baal, y yo le voy a construir un altar a Jehová mi Dios, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver por por el holocausto que vamos a hacer, ¿verdad? El sacrificio que vamos a hacer, y a quien Dios responda, el Dios que responda, ese va a ser el Dios vivo, el que se va a adorar. Entonces ellos estuvieron de acuerdo, porque ellos en su ignorancia, en su desobediencia, en su pecado, creían firmemente de que este Dios Baal era un Dios que les escuchaba, ¿verdad? Entonces vino el profeta y les dijo, ok, vamos a hacer esto. Ustedes levanten su holocausto, ¿verdad? Clamen a su Dios y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo mientras tanto me espero a un lado a ver qué es lo que va a suceder con ustedes. Entonces así hicieron, ¿verdad? Todos los profetas falsos construyeron el holocausto, ¿verdad? Y cortaron el buey y lo pusieron encima. Y entonces empezaron a clamar, ¿verdad? El propósito era de que el Dios verdadero bajara y consumiera el holocausto, ¿verdad? Que le habían preparado, ¿verdad? Entonces eso es lo que hicieron. Y los Baales, ¿verdad? Los profetas de Baal, ellos hicieron su holocausto, ¿verdad? Su ofrenda a sus dioses. Y dice la palabra de Dios de que ellos clamaban, Baal, respóndenos. Y Baal, mira, aquí está el holocausto. Pero no pasaba nada, no sucedía nada, ¿verdad? Entonces ni siquiera una brisa de nada se sentía en ese momento. Pero dicen de que dice la palabra de que llegaron hasta el mediodía clamando y Baal no contestaba. Y dice que el profeta Elías hasta se burlaba de ellos y le decían, grítenle más duro. Acuérdense que Dios tal vez está ocupado, tal vez ha salido, ¿verdad? Entonces, grítenle más, les decía él, para que les escuche. Porque el profeta Elías sabía de que ellos estaban haciendo eso, ¿verdad? Y de que nadie, el Dios que ellos pensaban, no les estaba escuchando, ¿verdad? Entonces, ellos dicen de que hasta con cuchillos, ellos se cortaban la piel, se sangraban, dice, y entonces andaban, imagínense todo eso que hacían en sacrificio para que el Dios de ellos les escuchara, y no se escuchaba nada. Pero al llegar el mediodía, ¿verdad? Dice, o sea, el profeta Elías les había dado toda la mañana para que ellos clamaran a su Dios, y el Dios de ellos no les había escuchado, por lo mismo que era un Dios falso. Entonces dice que vino él y dijo, ok, ya paren su escándalo, paren su desorden, ahora vamos a probar quién es el verdadero Dios. Ahora le vamos a rendir el holocausto al verdadero Dios, y el Dios, ¿verdad?, que vamos a clamar ahora va a ser el Dios verdadero. Entonces, pues dice de que ordenaron la leña, cortaron el buey, lo pusieron,
¿verdad? Y no solo hicieron eso, imagínense, miren el poder sobrenatural del verdadero Dios. Dicen de que le dijo de que trajeran cuatro cántaros de agua, ¿verdad? Los cántaros pues son como, pues le llaman aquí como contenedores, un container con agua, ¿verdad? Para que se lo rociaran encima al holocausto, al buey, a la leña, y que lo mojaran y que quedara escurriendo agua, y lo hicieron por 3 veces más, ¿verdad? Dice de lo que les había dicho, les dijo, háganlo otra vez y háganlo otra vez, y le volvieron a echar agua, que dice de que se formaron hasta canaletas, ¿verdad? Alrededor del holocausto, y el agua corría, ¿verdad? O sea, eso era algo que era imposible humanamente de que alguien llegara a prenderle fuego y iba a agarrar fuego porque era una leña que estaba mojada, ¿verdad? Entonces, pero en ese momento el profeta Elías se levanta y empieza a clamar a Dios y le dice, Jehová, lo que dice aquí en el 37, ¿verdad? Lo vamos a leer y dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y mire lo que dice después, en el 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras que le habían puesto alrededor, ¿verdad? Y dice, y el polvo, y aún dice, lamió el agua que estaba en la zanja, en la canaleta que se había hecho. El fuego de Dios descendió, el poder de Dios descendió de lo alto y consumió el holocausto y quemó hasta las piedras y secó hasta el agua y no quedó nada. No quedó nada, todo fue convertido a cenizas. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero Dios, al que ustedes, ¿verdad? Como jóvenes, como adolescentes, le claman ahora cada vez que ustedes oran, ¿verdad? Y buscan la presencia de Dios. Ese es el verdadero Dios. El Dios que hizo eso en aquellos tiempos es el mismo Dios que ahora nosotros clamamos para que haga los milagros, las sanidades. Ese es el verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, dice de que todos se sorprendieron, todo el pueblo de Israel se sorprendió. ¿Por qué? Porque aún el pueblo de Israel estaba en ese convencimiento de que habían otros dioses, ¿verdad? Estaban como con dos tipos de pensar, ¿verdad? En el sentido de que decía, ok, está el Dios verdadero o no está el Dios verdadero. ¿Existe Dios o existen los dioses, ¿verdad? Entonces, ellos no estaban ni seguros, estaban como se dice, caminando en dos aguas, ¿verdad? Y hay veces eso es lo que pasa en la vida del cristiano también, que no se afirma, ¿verdad? Por eso ustedes ahora que están jóvenes, ahora que Dios les ha dado un entendimiento, es bueno que entiendan lo que la palabra dice, para que ustedes no estén diciendo, oh, sí, yo soy cristiano, o decir, oh, no, yo no soy cristiano. Si en la calle les preguntan, ¿usted es cristiano? ¿Verdad? Y usted, ¿verdad? Como nadie lo está viendo, usted dice, no, no, yo no, ¿verdad? Pero si está en la iglesia y va para la iglesia y alguien le pregunta, ¿usted es cristiano? Oh, sí, yo soy cristiano, voy para la iglesia. Entonces estamos poniendo en duda lo que estamos creyendo. La palabra nos enseña que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Pero no podemos nosotros estar pensando que somos cristianos y que le creemos a Dios cuando la gente nos está viendo, y cuando no nos están viendo nosotros simplemente pues ignoramos, ¿verdad? La realidad. Así que bueno que afirmemos nuestra fe en el verdadero Dios. Entonces, la palabra nos enseña que esa era la condición del pueblo en ese tiempo, ¿verdad? Estaban en que eran cristianos y que no eran cristianos, en que creían y que no creían. Entonces había que comprobarles de que el verdadero Dios era el Dios de Elías, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, dice que después, cuando todos vieron, ¿verdad? La gente volvió a creer, se volvió a convencer de que sí, el Dios de Elías era el Dios verdadero. Pero luego dice de que cuando el pueblo creyó nuevamente al ver lo que Dios había hecho, ¿verdad? A través del profeta Elías, dice que le dijeron que agarraran a todos los profetas falsos, a todos los sacerdotes, y que los mataran, ¿verdad? Dios dio la orden de que los mataran. ¿Por qué? Para que se acabara toda creencia que ellos tenían y que se acabara toda la idolatría que ellos practicaban. Y la única manera era pues arrancándole las cabezas, dice la Biblia. O sea, suena pesado, suena fuerte, pero esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice lo que les pasó. Entonces debemos de entender
que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La idolatría es un pecado de muerte. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios no debemos caer, ¿verdad?, en ninguna tentación de idolatría. Debemos de creerle a un solo Dios, porque solo hay un Dios. La palabra dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo es uno, es Jesucristo, en el que nosotros hemos creído, en el cual a través de él nosotros tenemos vida eterna ahora, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús. Así de que yo les insto, ¿verdad?, a que pongamos atención a lo que la palabra nos dice, a lo que la palabra nos enseñó en esta hora, ¿verdad? Yo me siento muy contento, muy agradecido con Dios, ¿verdad? Porque Dios me permite que podamos compartir esta palabra y podamos aprender todo de la misma. Así que ha sido un gusto, ha sido un placer, ¿verdad?, el haber podido llegar hasta sus hogares con esta reflexión, esperando que sea de bendición para todos ustedes, porque para mí lo es, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido. Así que les voy a pedir de que donde estén, en la comodidad que están, nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Y oremos y encomendemos nuestro camino. Si hay alguna duda adentro de nosotros, que Él sea el Señor, ¿verdad?, quitando esa duda y poniendo en nosotros el conocimiento pleno de Él, ¿verdad?, para que podamos seguir adelante. Así que vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en esta hora aprendimos, Señor, que tú eres un solo Dios, Padre, y que no hay nadie, no hay otro Dios, Señor, tú eres el único. Te pido, Señor, que a través de esta palabra hayas podido llegar, Señor, a los corazones de estos jóvenes, Padre, de estos adolescentes, y que seas tú quedándote en sus corazones, Padre, y que ellos puedan, Señor, depositar esa semilla, Señor, adentro de ellos, y que pueda crecer, Señor, y que ellos puedan crecer en gracia delante de ti, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos por nombre, Señor. Gracias por el grupo de Chosen, Señor, de Comunidad de Fe. Gracias, Señor, por el grupo de exploradores, Señor. Te pedimos que seas tú multiplicando las bendiciones en sus vidas, Padre. Dales corazones nuevos, Señor. Dales mentes renovadas, Señor, por tu espíritu. Bendice sus padres, Señor, que con gran esfuerzo, Señor, ellos hacen, Señor, para que ellos puedan, Señor, adquirir todo conocimiento, Padre, de parte tuya. Gracias, Señor, porque has puesto corazones agradecidos en ellos, Padre. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor. Bendícelos, Padre. Bendice sus padres, sus trabajos, Señor, sus finanzas. Que no le falte nada a estos muchachos, Padre, porque tú eres el Dios que suples en todo momento. Gracias, Señor, por sus vidas en esta hora. Yo los encomiendo en tus manos, Padre. Yo te doy gracias porque tú has tenido cuidado de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que ellos puedan, Señor, aprender cada día más de ti, Señor. Gracias por este medio que tú nos das para que podamos, Señor, interactuar y conocer cada día más de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos a ti en esta hora, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Que el Señor me los bendiga, mis queridos jóvenes, mis queridos adolescentes, ¿verdad?, de Comunidad de Fe, esperando de que esta palabra haya sido de bendición para ustedes y que podamos, ¿verdad?, seguirnos comunicando y que podamos seguir aprendiendo. Así que esto es lo que en esta mañana tenía para ustedes. Que el Señor me les bendiga.